Un cordial saludo para todos y qué alegría que estemos conectados a través de nuestro canal en esta noche para llevar un nuevo estudio de la palabra de Dios. Así es que un saludo para todos a la distancia. Mi anhelo, mi deseo que todos estén disfrutando de las abundantes bendiciones de nuestro buen Dios y un abrazo muy especial. Vamos a comenzar esta noche. ¿Qué tal si nos disponemos y oramos al Señor? Padre, muchas gracias te damos por darnos esta oportunidad de volvernos a acercar a ti, de poder estar en este espacio reunidos. Gracias por estos medios que tú proporcionas para que tu palabra, Señor, pueda llegar a los diferentes lugares, Señor. Oramos para que este estudio sea de bendición para cada uno, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe y nos direccione y nos hable, nos dé claridad en tu palabra, Señor. En tus preciosas manos estamos. Amén. Muy bien, mis amados, capítulo 17 de Mateo es el estudio del día de hoy. Y aquí empieza en mi Biblia con un título que dice La Transfiguración. Este episodio también se narra en Marcos capítulo 9, versos 2 al 13, y en Lucas capítulo 9, desde el verso 28 hasta el 36. Y dice la palabra lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Muy bien, en este episodio que nos narra la palabra de Dios, Jesús sube a un monte con 3 de sus discípulos y sucede algo muy especial allí. En ese lugar, el Señor tiene que lo dice aquí el texto, una transfiguración. Hay una transformación muy rápida que ellos pueden presenciar. Y además de eso también, bueno, en el texto nos decía, cuando el Señor les dice: no digan a ellos, no cuenten a nadie la visión. Entonces el Señor también habla en sentido de que allí ellos pueden experimentar una visión. En esa visión vienen 2 personajes del Antiguo Testamento, como nos lo dice aquí la palabra de Dios. Habla de Moisés y Elías. Son esos personajes que aparecen aquí en escena y que estos 3 discípulos están viendo en una visión
y el Señor está interactuando con ellos. Estos son personajes del Antiguo Testamento. Recordemos que Moisés y el profeta también eran personas que habían hecho presencia en el Antiguo Testamento. Y luego una nube los cubre allí y prácticamente, bueno, después de que están un poco atemorizados y todo vuelve a la normalidad, ya cuando ellos vuelven a darse cuenta, pues ya solamente están con el Señor y el Señor les dice pues que ya avancen con ellos y que no deben manifestárselo a nadie. Entonces es un momento muy especial y este episodio de la transfiguración es una escena fascinante, un relato fascinante también que la palabra de Dios nos lo relata, pero tiene un significado especial que se resume principalmente en 3 cosas que quiero que notemos y tomemos atenta nota de esto. Y la primera cosa que nos dice allí esta escena, este episodio que se suscita, y es que Jesús es el Hijo de Dios. La identidad de Jesús es un tema central en los evangelios. Siempre vamos a encontrar a los evangelistas, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, dando identidad a Jesús, porque el propósito, por supuesto, que tenían estos escritores, estos autores, era presentar a Jesús y motivar a sus lectores, instarlos a que pudieran confiar en el Señor como Salvador, a seguirle, a poner su confianza en Él, a permitir que Él sea el que gobierne sus vidas. Eso de una u otra manera es lo que nos está diciendo los evangelios, y esta transfiguración pues tiene este toque dentro de estos 3 aspectos que les he mencionado, que Jesús es el Hijo de Dios. Y si ponemos atención al contexto en el que viene desarrollándose esta escena, notamos que esta transfiguración ocurre preciso en torno a las preguntas que se estaba haciendo la gente respecto a la identidad de Jesús. Y si recordamos en el estudio anterior también vimos cómo el mismo Señor Jesús estaba preguntándole a ellos, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué dice la gente y qué dicen ustedes de quién soy yo? Hablando Jesús. Entonces allí habían preguntas en torno precisamente a esa identidad de Jesús. Y tenemos ahí por eso la confesión de Pedro, tenemos también los anuncios de la muerte y la resurrección de Jesús, y también está la instrucción sobre el costo de seguirlo. Entonces no es casualidad que en la escena la voz que sale desde la nube cuando ahora los discípulos estaban allí, y viene esa voz de la nube y trae ese temor a los discípulos, estaba anunciando quién es Jesús. Y por eso dice allí en el texto, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Entonces aquí viene una confirmación directa de parte de nuestro Padre Celestial, porque esta es una voz que sale del cielo de nuestro Padre Celestial, porque Jesús estaba allí en ese momento, en esta transfiguración, y hablándoles a estos 3 discípulos precisamente de esa identidad de Jesús. Lo segundo aspecto que tenemos ahí, la segunda cosa también que podemos ver en esta transfiguración, y es que Jesús es el Mesías. Entonces, la transfiguración no solamente confirma su identidad, como ya lo dijimos, de Jesús, sino también nos da información respecto a esa misión que tenía el Señor aquí en esta tierra. Y la descripción de la escena y los 2 personajes que aparecen aquí en escena, que acompañan en ese momento y que hablan con Jesús, tienen un especial interés aquí en esta escena. Nosotros sabemos que Moisés fue la persona por medio de quien estableció el antiguo pacto.
y además quien prometió que Dios levantaría a un profeta como él. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, desde el verso 15 hasta el 19, nos dice la palabra del Señor: el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharán, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. El Señor me dijo: está bien lo que han dicho. Les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y también nosotros vemos a Elías, el profeta, que muchos años después denunció a Israel por precisamente su infidelidad al pacto con Dios. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 18, nos dice la palabra del Señor: y él respondió: yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales. Malaquías también profetizó que el profeta Elías regresaría y que sucedería antes del día del Señor. Eso está en Malaquías capítulo 4, versos 4 al 6. Dice allí la palabra: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien encargué en Horeb leyes y decretos para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Entonces esto nos permite a nosotros aquí también, este episodio de la transfiguración, concluir que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Que Moisés y Elías también anunciaron la venida de Jesús, así como muchos otros profetas la anunciaron, pero aquí hablamos de estos dos personajes porque eran los que estaban aquí en escena. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, versos 25 al 27, la Biblia nos dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y otra conclusión también es que Jesús había venido a cumplir las promesas de Dios. Era el cumplimiento de la promesa de Dios. Y el tercer aspecto que encontramos también dentro de esta transfiguración, y es que Jesús será glorificado, hablando del tiempo en el que sucede esta transfiguración, ¿no? Porque por supuesto Él ya fue glorificado, pero hablando de ese tiempo, lo que la palabra de Dios estaba diciendo allí en ese momento, y por supuesto nosotros también, si Cristo es glorificado, nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, allí señala precisamente esa resurrección de Jesús, y por supuesto que es ese anticipo de la glorificación del Señor. Nosotros, por la misericordia del Señor, un día seremos glorificados. Por supuesto que a todos aquellos que hemos entregado nuestro corazón al Señor, que hemos abierto nuestro corazón para que el Señor gobierne nuestras vidas, vamos a tener ese privilegio, según lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, está hablando precisamente de ese
suceso que pasa cuando nosotros tomamos la decisión por Cristo. Por supuesto que pasamos a ser hijos y herederos de Dios, coherederos con Cristo, y vamos a tener esa dicha maravillosa de ser glorificados, de que un día este cuerpo sea un cuerpo glorioso y podamos estar en la presencia de Dios. Luego pasamos al siguiente episodio que nos narra Mateo en el capítulo 17, y es que Jesús sana a un muchacho lunático. También esta historia la encontramos en Marcos 9, 14 al 29 y Lucas 9, 37 al 43. Recuerde que estos tres evangelios son los conocidos como evangelios sinópticos, es decir, porque tienen mucha relación uno con el otro. En el verso 14 de Mateo 17 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muchas veces nosotros somos sorprendidos por situaciones que aparentemente nos hacen ver como que no hay solución. Muchas cosas pasan y no sé si usted ha tenido situaciones donde pareciera que su situación no tiene salida, pero al cabo de unos días, al cabo de un tiempo, las cosas tienen otro color, las podemos ver de otra manera, el Señor ha obrado. Pero nos pasa generalmente que muchas veces nos encontramos como en una encrucijada. Y muchas veces la manera en cómo reaccionamos a estas situaciones, pues es como de malestar, reaccionamos con algún tipo de tristeza, de desánimo, de desespero, entre otras cosas, ¿no? Hay muchas maneras, eso depende de cada persona, en el momento, la situación, pero reaccionamos de maneras diferentes. Y lo que sí son contrarias a la paz que Dios nos da. Actuamos de maneras totalmente diferentes a esa fe que debemos tener y esa confianza que debemos tener y que la palabra de Dios nos habla. Y en la palabra Jesús nos muestra precisamente un estilo de vida diferente. Como creyentes debemos ser personas de fe, debemos ser personas que confiamos en el Señor, debemos ser personas que creemos a lo que el Señor dice en su palabra. Pero lamentablemente muchas personas no confían en su palabra. Y muchas veces tenemos episodios que tal vez estemos debilitados en la fe. Esto también sucede cuando hemos menguado en nuestro contacto con la palabra. Nuestra fortaleza es Cristo. Eso nos lo dice el libro de Filipenses en el capítulo 4:13, ¿no? Que Cristo es el que nos fortalece. Todo lo puedo, dice allí Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todos los que practican las enseñanzas de la palabra de Dios, pues van aprendiendo precisamente a tener esa confianza plena en Dios por encima de cualquier circunstancia. Y esa es la idea, que cada día vayamos madurando, que cada día vayamos creciendo, que cada día nuestra fe crezca y nuestra confianza esté totalmente en el Señor.
En los versículos del 16 al 18 podemos ver las actitudes de tres personajes que nos narra aquí esta parte del relato. La primera que tenemos es la diligencia y confianza del hombre que trajo a su hijo enfermo. Esa es una primera actitud que nosotros encontramos allí. Y podemos notar en el texto que el hombre ya había llevado a su hijo ante los discípulos del Señor, pero allí por supuesto que no obtuvo lo que esperaba. No tuvieron éxito los discípulos para ayudar a este señor que está allí desesperado y preocupado. Sin embargo, no vemos a este hombre desanimado. Este hombre no se desanimó por esta situación porque sus discípulos, los discípulos de Jesús no pudieron ayudar a su hijo. Él no se desanimó, por el contrario, él volvió a ir, volvió a acudir, pero esta vez ante la presencia de Jesús, directamente al Señor, confiando en que Jesús no le fallaría, confiando en que Jesús le daría una respuesta. Si nosotros nos ponemos a ver un poco y a recordar la palabra de Dios, vamos a encontrar cómo la palabra nos está narrando siempre sucesos donde la gente acudió a Jesús en última instancia en muchos casos, como por ejemplo la mujer del flujo de sangre, y cómo obtuvieron respuesta del Señor. Recordemos la fe de la mujer cananea también. Acudieron a Jesús y siempre se llevaron una respuesta del Señor. Siempre hubo de Dios esa intervención. Y en este caso no fue la excepción. Este hombre viene a Jesús confiado precisamente en que él podría hacer algo por su hijo y por él, por supuesto, porque todos los sufrimientos de los hijos también son para los padres. Y muchas veces nosotros nos dejamos ahogar en un vaso de agua por alguna situación por la cual estemos atravesando. Muchas veces nos enfrascamos, muchas veces dejamos que el enemigo venga y hable a nuestras vidas y nos llenamos de desespero, nos llenamos de desaliento, nos llenamos de enojo, nos irritamos, nos desanimamos. Y muchas veces se vuelven algunas personas demasiado negativas respecto a las posibilidades que pueden tener. Muchos se quedan también de brazos cruzados, lamentándose o quejándose en lugar de acudir a la oración, en lugar de acudir a Jesús, que es quien puede obrar, que es el que puede hacer todas las cosas. No podemos darnos por vencidos, mis amados, porque ciertas circunstancias en este mundo aparentemente no nos salgan bien. No podemos tampoco entrar en esos estados de desaliento, desánimo, sino por el contrario. Tenemos que confiar en el Señor, acudir al Señor. Debemos ser persistentes, así como encontramos acá en este relato, y actuar, acudir al Señor. La solución tal vez no nos llegue a la puerta de la casa. Tal vez tengamos que seguir golpeando, tal vez tengamos que seguir en nuestro proceso de orar, de insistir al Señor, porque a su tiempo el Señor obrará. Es importante que confiemos en el Señor y seamos diligentes. Y esa es una de las actitudes que tenemos acá, precisamente de estos tres personajes. Uno es el papá. El segundo tenemos es la falta de fe de los discípulos. Estos personajes, estos discípulos del Señor, que han venido en esa marcha con Jesús, en ese proceso de formación, en ese proceso de ver a Jesús actuar, ellos sabían qué tenían que hacer, porque pues ya habían aprendido, pero como hablábamos en el estudio anterior, parece que eran un poco lentos en el aprendizaje. Y aquí los vemos tal vez
embargados por la duda, tal vez desconfiando, y por eso el Señor les dice, o la reprensión es por su falta de fe. Y la falta de fe precisamente es eso, ¿no? Cuando tenemos duda, cuando no confiamos, cuando no tenemos seguridad. Y eso fue lo que el Señor les reprende a los discípulos, porque no habían tenido fe. Y es muy común que como creyentes escuchemos mensajes que hablan de la fe, que hablan de esa confianza en el Señor. Pero el problema es que cuando vamos a la práctica, muchas veces el temor y la duda nos invaden. Es fácil escuchar un mensaje de fe y de pronto estar como animados en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que tenemos que enfrentar la cosa? Es fácil muchas veces darle un consejo a alguien y decirle, no, mira, confía en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que enfrentamos estas situaciones? Entonces, ahí es donde a veces fallamos en llevar a la práctica la fe. Y es importante que mantengamos nosotros la confianza en el Señor, que cumplamos la labor que Dios nos encomienda como creyentes, como hijos suyos, como cristianos. Debemos tener la seguridad de que Él nos respalda en lo que hagamos. Tenemos el respaldo del Señor. Una de las cosas que el Señor dice en su palabra y nos debe ser muy clara y es, Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la seguridad que usted y yo debemos tener, que Dios está con nosotros. Y la incredulidad es desconfianza, es temor, es duda. Y eso deshonra a Dios. Y eso es desobediencia a Dios, porque el Señor, una de las cosas que también nos pide es que tengamos fe. En su palabra también nos habla una y otra vez. Entonces, la incredulidad hace que Dios se irrite, hace que Dios se enoje, hace que Dios se moleste, porque es no confiar en Él, es no aprender a descansar en Él. Y por esta razón podemos perder beneficios, podemos perder sus bendiciones. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos historias, bastantes historias que nos cuenta respecto a la actitud que este pueblo de Israel asumía allí. Y en el libro de Números 14, todo este capítulo 14 nos habla precisamente de cómo allí este pueblo de Israel renegaba, cuestionaba, se quejaba y mantenía esa actitud totalmente incrédula, totalmente incorrecta, totalmente de falta de fe. Sin embargo, el Señor obró en muchas ocasiones, pero también ellos tuvieron algunas consecuencias. Este pueblo hizo enojar al Señor y en medio de su murmuración, en medio de sus críticas y de su queja respecto precisamente a la tierra prometida, usted puede leer juicioso este capítulo 14, y allí finalizando ya los últimos de los versos 29 hasta el 35, allí vemos cómo ellos tuvieron que pasar por el desierto por más de 40 años, algo que hubiera podido ser mucho más fácil. Y también entender que a la tierra prometida solamente entró Josué y Caleb. Ellos creyeron y obedecieron a Dios. Ellos tuvieron una actitud totalmente diferente a la que tuvieron todos los demás, que estaban siempre mirando lo negativo, mirando siempre lo ocioso, mirando siempre lo incorrecto. Pero allí nosotros tenemos esa bendición de lo que Josué y Caleb y la palabra nos enseña preciso al respecto, para que nosotros podamos también imitar esto que ellos hicieron y cómo ellos pudieron obtener esa bendición. Y la tercera actitud que encontramos también es la firmeza de Jesús. En el texto se puede notar la actitud de Jesús, quien por supuesto no lo pensó dos veces cuando este hombre viene y allí reprende el demonio que atormentaba a este joven. Entonces Jesús se molesta preciso con los discípulos porque no tuvieron la suficiente fe para que pudieran echar fuera al demonio.
Jesús sabía que su Padre siempre estaba con él. Recordemos que una de las oraciones que el Señor hace precisamente es: Señor, yo sé que siempre me escuchas. Entonces el Señor tenía precisamente esa confianza y esa seguridad. Y él mantenía esa comunión con el Padre y vivía en oración en todo momento. Creo que en algunos capítulos atrás también hemos hablado de este aspecto, cómo el Señor se retiraba al monte tarde, en medio de la fatiga y del cansancio, pero allí estaba buscando la presencia de Dios, buscando estar en contacto con su Padre, buscando retomar fuerzas en su Padre. Entonces es importante que nosotros podamos pedir a Dios que nos dé firmeza para que podamos nosotros hablar con libertad el Evangelio, que podamos ser luz, que podamos ser sal, que podamos mostrarle esperanza a un mundo que está a nuestro alrededor y que necesita precisamente de una luz, que necesita de alguien que le dé esa luz de esperanza. Entonces, cuando nosotros crecemos en la fe, nosotros podemos cambiar muchas cosas, pero necesitamos madurar en la fe, necesitamos crecer en la fe. Y Jesús comparó la fe con un grano de mostaza allí al final del texto. La mostaza la representa como el tamaño de fe también. Y por eso la expresión: si tuviera fe como un grano de mostaza, siendo un grano de mostaza tan pequeño, pero si la tuvieran así de ese tamaño. Y él lo que estaba hablándoles precisamente a sus discípulos era motivándolos a que tuvieran esa fe, a que tuvieran esa confianza, que no podían pasar ya más tiempo como discípulos aprendiendo, creciendo en ese conocimiento a través del Maestro, pero que a estas alturas de la vida no tuvieran la fe. Y es un llamado también para nosotros, que a medida que pasa el tiempo y que vamos conociendo al Señor, pues tenemos que crecer en nuestra medida de fe. No podemos seguir siendo iguales en la fe a lo que éramos apenas conocimos de Cristo, sino que nuestra fe tiene que ir aumentando. Y tal vez si ellos hubieran tenido esa medida de fe, como lo menciona aquí el Señor, hubieran podido liberar a ese joven. El tercer aspecto que nos menciona acá, el tercer párrafo que nos trae también el capítulo 14 de Mateo, 17 de Mateo, dice en la Biblia, el título que tiene allí es: Jesús anuncia otra vez su muerte. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 9, versos 30 al 32 y Lucas 9, 43 al 45. Dice el verso 22 en adelante de Mateo 17. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Esta fue la tercera vez que Jesús habló a sus discípulos sobre su muerte y su resurrección. Recordemos que el Señor ya había hablado a ellos y les había advertido. La primera vez había sido cuando se encontraban en Cesarea de Filipos. Y luego también en el camino el Señor les estaba hablando. Pero en este pasaje ya le vemos en Galilea, en camino hacia Jerusalén. Y allí lo que nos narra el texto es que los discípulos, cuando el Señor les habla de este asunto, ellos se entristecieron. Pues es obvio, y yo creo que para todos sería natural saber que tenemos un ser querido y vamos a saber que va a partir de esta tierra, pero tal vez ellos aún no tenían claridad respecto a lo que representaría eso que sucedería con el Señor. Y viene luego otro párrafo que nos habla allí del pago del impuesto del templo, versos 24 en adelante. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños?
Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este impuesto del que estaban aquí hablando estos tremendos personajes que querían increpar y que querían acusar al Señor, era lo que debían pagar anualmente como ayuda económica, como una contribución económica para el templo. Y por eso están allí refiriéndose al Maestro. Fíjense que no le dicen al Señor, pero pues como Él es Dios, Él conoce las intenciones de los corazones, Él lo sabe todo. Y cuando Pedro se acerca al Señor, aunque no estaba allí, pues Él les está diciendo precisamente, ya el Señor le está hablando de lo que ellos le habían dicho a Pedro. El Señor mismo se refiere a eso. Entonces, Jesús quería demostrar a Pedro que así como una familia real estaba exenta del pago del impuesto, y es el ejemplo que el Señor por eso le hace la pregunta allí a Pedro, pues el Hijo de Dios, Jesús, quien estaba allí, Él no estaba obligado a pagar esa contribución que se hacía allí para la casa de Dios. El método que el Señor usó aquí para conseguir ese dinero, pues es una cosa algo extraña, pero Él es Dios. Y eso también, recordemos que los evangelios nos están mostrando eso, que Jesús es Dios. Hasta que nosotros no entendamos esto, pues no vamos a poder comprender la magnitud de su sacrificio. Pero estaba demostrando eso, el dominio y la autoridad que tenía el Señor sobre todas las cosas, al punto que lo envía allí al mar para que lance el anzuelo, y el Señor de una vez tiene ya listo un pez que obedece también las órdenes y trae ese estatero que podía cubrir. Estatero pues era una moneda o un valor que tenía allí para que pudieran ellos cubrir ese impuesto. Entonces, si bien es cierto, es algo extraño, y fue extraño tal vez también para todos ellos, pero también el Señor con todo eso está hablando y está enseñando. Y esto era una demostración de su misión acá en la tierra, y era recuperar lo que se había perdido. Es importante que nosotros entendamos que Adán, ese primer hombre, como nos dice la palabra de Dios, él había perdido por causa del pecado. Él había perdido el dominio sobre este mundo que se le había entregado en un comienzo y lo tenía Satanás, pero Cristo vino precisamente a eso. Cristo vino a recuperar eso que ese primer Adán había perdido. Y por eso nos dice el libro de Génesis en el capítulo 1, en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y noten lo que sigue diciendo. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios había dado a Adán el señorío, nos dice aquí muy claro la palabra de Dios sobre la creación. Dios le había dado ese señorío, pero por causa del pecado lo perdió Adán. Pero Cristo lo recuperó. Y esa fue la misión, esa fue la tarea. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba también queriendo demostrarle allí a Pedro y enseñarle a Pedro, porque pues igual era su discípulo y él necesitaba estar preparado también. Entonces todo lo que el Señor Jesús hacía siempre era lección, siempre era enseñanza, siempre era
para aplicación, no solamente para ellos, sino también para nosotros hoy día. El Señor recuperó para nosotros lo que un día Adán perdió. Y hoy nosotros tenemos que apropiarnos de esos beneficios también que el Señor nos ha dado, porque Él ha recuperado precisamente. Y nosotros como seres humanos somos los que tenemos que señorear. Qué triste y hoy día muchas cosas son las que señorean hoy sobre la humanidad. ¿Cuántas personas hoy están dominadas por causa del pecado, de las drogas, del alcohol y de tantas cosas? El dinero ha hecho que muchas personas hoy se destruyan. Es las cosas las que están generando dominio sobre muchas personas, cuando la palabra de Dios nos dice lo contrario. Somos nosotros los seres humanos los que tenemos esa autoridad delegada por Dios para poder tener dominio. Y en la cruz del Calvario el Señor recuperó lo que el primer Adán perdió. Mis amados, espero que hayamos aprendido algo esta noche. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre, qué bueno eres tú. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio maravilloso de ser tus hijos, Señor. Porque tenemos esa oportunidad, Señor, de ver tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, para que cada día crezcamos en esa confianza en ti, Señor. Crezcamos en la fe, maduremos, Señor, y entendamos el significado de lo que tú eres para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.